podría. Ok. Sí, porque está corta la distancia, ok. Entonces, ok. Ujú, ok. Perfecto. Entonces la mayoría, nada más vi un no allí. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar que sí, si la tabla es de 30 centímetros de ancho, alguien dijo no por ahí, a lo mejor alguien le tiene miedo a las alturas allí, o no se cree muy bueno para el equilibrio, pero vamos a imaginar que esa misma tabla la vamos a poner en un edificio. Si se dan cuenta, este es un edificio de 4 plantas, mm, relativamente alto. Es exactamente la misma tabla de 30 centímetros. ¿Sale? Y los vamos a poner a ustedes en la parte de arriba, ¿sí? La misma distancia, vamos a imaginar que son 5 metros nada más de distancia lo que se tiene que recorrer. Ahora, de todos los que pudieron decir sí en el ejercicio anterior, quisiera que me dijeran quiénes aún en esa distancia lo podrían lograr. Los que ya habían dicho que sí, bueno, aquí el de Lizarra dice que no, que ya a esa altura ya no, no. Yo no lo haría, ok. Ahora, no, bueno, todos los que podían, si está sujeta a algo así, sí, no se va a mover para nada. Si no hay viento, sí, sí, vamos a taparles todo el viento. Podría ser peligroso, ok. Ahora, todos los que habían dicho, o me gustaría que alguien participara de los que mencionaron que se podía y que lo podían lograr en las sillas, pero que ahora no lo podrían lograr eh, en ese edificio. Me gustaría que pudieran abrir el micrófono uno o dos y que dijeran la razón por la cual ahora ya sería diferente y no lo podrían lograr. Si es la misma tabla, lo único que está cambiando es la altura. A ver, pueden abrir Demasiado su altura. micrófono. Demasiada altura, ¿ok? Pero si lo logramos en la altura de 1 metro o menos de 1 metro en el piso, con la misma tabla, ¿por qué no? ¿Qué cambió? La altura, pero La, ¿qué la cambia con la altura, altura? porque si me si está bajito, me caigo, sé que no me voy a maltratar, pero a esa altura, eh, si me logro pelar esa tabla, mire, no la voy a contar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, yo A creo ver, que ya es vamos a verla. peligroso a esa altura. Ya si me da miedo, ¿para qué me expongo? Mejor así me quedo abajo. Ok, entonces podríamos decir que tal vez cambió un poquito, tuvimos un poquito de miedo, o lo que cambiaría sería también la confianza en que tengamos que lo podemos lograr, porque ya hay una altura distinta, y es verdad. Fíjense que nuestra visión podría ser un poquito de la visión que tenemos de las cosas. Yo me imagino que si a alguien no le dijera, que lo hicieran pasar por la tabla que está a una altura muy baja, de silla a silla, y después le vendaran los ojos y le dijeran, lo vas a volver a hacer, y que lo pusieran en la parte de arriba y que no le dijeran que está en ese edificio, que no hubiera ningún ruido que le pudiera decir que está en el edificio, probablemente esa persona tendría la confianza de poder pasar en esa tabla porque no sabe que está en la parte de arriba, porque no tiene la visión, no ve, no existe ese temor. Hermanos, a veces nosotros, por las circunstancias que empiezan a pasar en nuestra vida, nuestra confianza empieza a disminuir, ¿sí? A pesar de que podríamos pensar que al principio fue una prueba fácil, cuando estábamos casi al nivel del piso, muy bajito, pero cuando vienen mm, otras tentaciones o vienen otras pruebas que cambian nuestra visión o lo que pudiera llegar a pasar, nuestra confianza disminuye y eso nos impide a veces actuar y decir que no lo podemos lograr. Sin embargo, yo sé que sí se puede, que sí se puede, porque si lo logramos a una altura baja, lo podemos lograr en la parte alta, ¿sí? Lo podemos lograr. Y quisiera que recordáramos esta escritura. En Doctrina y Convenio 6434
habla un poco en cuanto al tema de esta noche de hogar. Y esta es la escritura. Dice, el Señor requiere el corazón y una mente dispuesta. Quisiera que alguien de los que no han abierto su micrófono pudieran decirme qué piensan o qué se les viene a la mente cuando leen esta parte de corazón y mente bien dispuesta. Dos personas, porfa, nada más. Se puede, Pues yo pienso que para Dios no es imposible, ¿no, hermano? Todos podemos, pero claro, debemos de confiar en Dios, que lo vamos a lograr. Y esa escritura pues habla eso, una mente bien dispuesta y confiar en Dios. ¿Sí? Muy bien. Gracias, hermano Roberto. ¿Quién más? ajá, se puede. Sí. Yo pienso que cuando nosotros conseguimos un trabajo, ¿verdad? Vamos con un corazón y una mente dispuesta. Pero ahora falta la intención. Realmente las personas que están en esa empresa, de acuerdo a cómo está progresando esa empresa, tiene, sí, cosas buenas que enseñarme. Y si son cosas buenas, estoy dispuesto a hacer las cosas buenas y mejorarlas. Porque a veces en nuestra vida tomamos buenas, pero también tomamos muchas malas decisiones. Pero aún así podemos tener el corazón bien dispuesto y podemos tener siempre la intención de hacer algo bueno, pero siempre vamos a tropezar. Entonces, como dice ahí, si lo hacemos así y somos obedientes, dice la abundancia de la tierra va a ser, imagínate, muchas bendiciones como José. Él tenía un corazón bien dispuesto, aún así su tropiezo, que fue vendido, que fue, se le mandó a hacer muchas cosas que él no estaba apto, no. Se puede decir que él no estaba en esa condición de echarse para atrás para lo que él sabía de que existía un Dios, de que las promesas que él hace las cumple. Pienso yo eso. ¿Sí? Gracias, hermano. Gracias. Miren, cuando esta revelación de Doctrina y Convenio 64 fue dada al profeta José Smith, fue en el año de 1831. Fueron las secciones 64, 65 y 66. Recuerden que las revelaciones son dadas de acuerdo a las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento, ¿no? De acuerdo a las necesidades que vivían los santos de los últimos días en esa época de 1831. Y fíjese lo que dice. Durante este tiempo, la comunidad de la iglesia se encontraba principalmente en Kirtland, un lugar que se convirtió en el centro clave para el desarrollo doctrinal y la edificación de la iglesia. En medio de este proceso, los miembros estaban aprendiendo a vivir en un nuevo sistema de orden, es decir, todas las enseñanzas eran nuevas para ellos, muchas de ellas. Las doctrinas y las revelaciones eran nuevas, ¿sí? Donde la obediencia y la fe y la unidad eran esenciales para la prosperidad espiritual y temporal. ¿Sí? Amén. Voy a apagar unos micrófonos, ¿está bien? Ok, listo. Ahora, fíjense, en las escrituras, en el libro de Mormón, vamos a dar dos ejemplos, porque cuando escuchamos esta escritura de corazón y mente dispuesta, la relacionamos mucho a la obediencia o a lo dispuesto que estamos a seguir la voluntad del Señor o a seguir al Señor. Vamos a ver en el libro de Mormón a alguien que vamos a ver que tenía el corazón y la mente bien dispuesta. Cuando veamos sus respuestas o lo que él decía, este profeta, nos vamos a dar cuenta de que él cumplía con esta escritura, según lo que estamos hablando en este momento. Y él es Nefi, ¿sale? Cuando a Nefi se le mandó una tarea que para mi punto de vista era muy difícil, porque al igual que Nefi, yo no sabía construir un barco. Yo no sé nada de eso. Era algo totalmente nuevo para él. ¿Sí? Y el Señor le dijo lo siguiente: construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de las aguas. Si Nefi no hubiera sido un hombre o un profeta con un corazón y mente dispuesta,
seguramente hubiera respondido, pues señor, yo no sé construir eso, tranquilo, a mí dame otra tarea, pero eso está difícil para mí, yo no sé cómo. Sin embargo, ¿qué respondió Nefi? En el versículo 9, dije al Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir? A fin de que yo haga las herramientas para construir el barco según el modo que tú me has mostrado. Entonces, Nefi tenía ese corazón y mente dispuesta. Dijo, si el Señor lo manda, yo puedo lograrlo. ¿Sí? La fe de Nefi es una de las cosas que más recordamos de él desde el principio en las Escrituras, cuando él dijo, iré y haré. ¿Sale? Muchos de nosotros a veces, cuando lo vemos en las Escrituras, decimos, pues qué fácil, ¿no? Qué padre, Nefi, y listo. Sin embargo, no lo era así. Ustedes y yo vivimos pruebas hoy en día, cosas que el Señor a veces nos manda hacer o convenios que nosotros hemos hecho y no son fácil tampoco. Yo lo entiendo, requieren un esfuerzo. Cuando Nefi se le mandó a hacer esto, no es que haya durado 2 o 3 días y listo, ya está el barco. ¿Por qué? Porque el Señor me mandó que lo hiciera y pues me mostró el modelo y ya, bien fácil. No, es difícil, hermanos. Y es una de las cosas que tenemos que admitir como hijos de Dios, que son cosas difíciles, pero que valen la pena esforzarnos para hacerlas. ¿Sale? Ahora, vamos a ver un ejemplo de alguien en las escrituras que no tenía ese corazón y mente dispuesta. ¿Sale? Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento y se van a acordar de él. Y él es Jonás. ¿Recuerdan? El Señor le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama a ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Recuerdan qué hizo Jonás? Muy bien, si se acuerdan. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Sale? Él dijo, me voy por otro lado. No estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, nosotros decimos, este Jonás, ¿por qué desobedeció? Si hubiera sido yo, si hubiera obedecido. Tal vez no, tal vez sí, no lo sabemos. Pero era una tarea difícil, sabiendo que iba a ir a un lugar donde era una ciudad, donde era inicua, y probablemente no lo iban a recibir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos más cómodos siempre en casa, haciendo las cosas que a nosotros nos gustan. Y es algo que por naturaleza, pues es algo natural del hombre que tenemos que aprender a vencer y a trabajar con él. ¿Sale? Sabemos que después, pues Jonás se arrepintió y pues sí fue y hizo lo que el Señor le había mandado, pero al principio, en ese momento, él no tenía ese corazón y esa mente dispuesta de obedecer al Señor. Ahora, quisiera decirles en el contexto histórico de lo que sucedía en esta sección de Doctrina y Convenio 64, eh, la principal razón por la cual se dio esta revelación de Doctrina y Convenio 64. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con los santos de los últimos días en 1831? Y fíjense lo que dice. En la sección dada en septiembre de 1830, en esa sección dada en septiembre de 1831, el Señor instruye a los miembros a perdonar a quienes los han ofendido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en ese momento había algunas situaciones donde los hermanos pues no estaban perdonando, perdón, se moví aquí. Necesitaban perdonarse. La comunidad estaba pasando por momentos de pruebas donde las relaciones personales y la unidad podrían verse amenazadas por rencores y errores humanos. Si ustedes recuerdan en parte de la historia de la iglesia, muchos de los miembros de la iglesia que fueron fieles en un momento se convirtieron en detractores de la iglesia y fueron los principales acusadores o principales perseguidores de la iglesia. Entonces, esos hermanos fueron parte de los que no se arrepintieron, fueron parte de los que no perdonaron ofensas, porque estoy casi seguro que muchas de esas ofensas se pudieran se pudieran haber arreglado en ese momento, pero se fueron haciendo más grandes hasta que Satanás entró en el corazón de esos hermanos y los hizo salir de la iglesia y convertirlos en detractores. Entonces el Señor estaba preocupado por los miembros de la iglesia y les dio esta revelación diciéndoles que necesitaban perdonar a quienes los habían ofendido.
¿sí? Y esta revelación enfatiza la importancia del perdón como un principio central en la vida cristiana. Pregunta, ¿quién de nosotros acaso no necesita recibir perdón? Yo creo que todos. Y por otro lado, ¿quién de nosotros acaso no necesita perdonar a alguien? Yo creo que los dos estamos de los dos, en las dos caras de la moneda. Tanto necesitamos perdón y también necesitamos aprender a perdonar. Pueden ser ofensas muy leves, pueden ser ofensas más graves. Cada quien estamos en situaciones diferentes. Ahora, les quiero mostrar en las escrituras, bueno, antes de continuar, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Todo bien, todo bien. Yo, Gracias, hermano, gracias. Sí, sí, diga, hermano. pues, como comenta, yo pienso que sí debemos de perdonar y debemos de perdonar, de saber perdonar y pedir perdón, ¿no? Si hemos fallado a alguien, sí tenemos que hacerlo porque Dios es el que nos está diciendo, perdona, ¿no? Porque tú ofendiste. Y si te ofenden a ti, también tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo puede hacerlo. Debemos ser obedientes a Jesucristo, a que podemos hacerlo. Cierto, cierto, hermano Roberto. Y la verdad es que en la teoría es muy fácil, en la práctica es más difícil, pero cuando lo hacemos, liberamos una carga, liberamos una bolsa pesada que tenemos, que vamos cargando por mucho tiempo y nos está desgastando. Ahora, si esa sección de Doctrina y Convenio 64 se enfocó en que los miembros de la iglesia pudieran perdonar, quisiera mostrarles un relato en el libro de Mormón que muy seguramente ustedes identifican. Cuando, déjenme, acá tengo mi otro borrador, aquí está. En Alma, desde el capítulo 59, recuerdan que Moroni con sus ejércitos estaban en guerras contra los lamanitas. Y en esos momentos, Moroni, junto con el Amán, estaban recuperando varias de las ciudades que habían perdido, ¿sí? Que los lamanitas ya tenían, que los lamanitas habían conquistado. Entonces, cuando el Amán le avisó a Moroni que habían recuperado algunas ciudades, pues Moroni se puso muy contento, ¿sí? Recibió esa carta del Amán, la leyó y se puso muy contento. Entonces dijo, bueno, voy a escribirle a Paurán. Paurán era el juez superior y le dijo, oye, Paurán, hemos recuperado algunas ciudades, necesito lo siguiente. Ahí les va, a ver si está aquí. Le envió una carta por Anne y le dice, solicitando que hiciera reunir hombres para fortalecer el Amán, ¿sí? A los ejércitos del Amán, de modo que éste pudiera fácilmente defender aquella parte del país que tan milagrosamente habían logrado reconquistar. ¿Sale? Entonces reconquistaron parte de algunas ciudades y Moroni le dijo, oye, Paran, envíanos más hombres para fortalecer estas ciudades que hemos reconquistado. ¿Sale? Pero ¿qué sucedió? Bueno, pues empezó a pasar el tiempo y Paurán no respondía. Y los lamanitas conquistaron una ciudad que era muy importante y grande, Nefía, ¿sale? Entonces, ¿qué sucedió cuando los lamanitas conquistaron de nuevo esta ciudad? Miren lo que pasó. Cuando Moroni vio que se había perdido la ciudad de Nefía, se apesadumbró en extremo y empezó a dudar a causa de las maldades del pueblo, si no caería en manos de sus hermanos. Entonces empezó a tener temor y a dudar, ¿sale? Recordemos, Paurán no había respondido a la carta de Moroni, a la solicitud de Moroni. Entonces, ¿qué sucedió más adelante? Fíjense. Y sucedió que Moroni se irritó contra el gobierno a causa de su indiferencia en lo concerniente a la libertad del país. Es decir, porque Paurán no le había respondido y no lo había apoyado en lo que Moroni había solicitado. Y después le escribió otra carta. Moroni dijo, ah, bueno, no me respondió, te voy a enviar otra carta. Y le escribió más o menos así.
le escribió otra vez al gobernador de la tierra, que era Paurán, y esas son las palabras que le escribió diciendo. Solamente voy a escribir unas parafraseando, porque el capítulo es un poco largo. Le dijo algo así: tengo algo que decirte por vía de reprobación. Es decir, estoy molesto, ¿sí? Estoy reprobando, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Le dijo a Paurán. Deseamos saber la causa de esta sumamente grande negligencia, ¿sí? Deseamos conocer el motivo de vuestro estado insensible. Para este momento, Moroni estaba molesto. Y si entendemos la situación, si yo le estoy escribiendo a Paurán que mis hermanos están sufriendo, que mis hermanos están pasando por dificultad, te estoy pidiendo ayuda, que envíes hombres, que envíes provisiones y no lo haces, no me respondes, pues estaba molesto, obviamente. Y vamos a ver qué más le escribió. Ah, ok. Vamos a ver mejor qué le respondió después Paurán. Fíjense, le dijo: yo, Paurán, gobernador de este país, envío estas palabras a Moroni, capitán en jefe del ejército. He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo en vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Lo que sucedía, hermanos, es que Paurán estaba luchando contra alguien que quería dar como un golpe de estado, ¿sí? Que lo quería quitar de ese asiento judicial. Y por esa razón, él no podía atender la solicitud de Morón. Y por esa razón, él no podía, no había respondido, no había respondido en ese momento a Moroni. Entonces, le siguió diciendo, ahora bien, me has censurado en tu epístola, en tu carta, pero no importa, no estoy enojado. Así te respondió Parán. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. ¿Sí? Paurán podía haber respondido: oye, Moroni, estoy ocupado acá y también molesto, ¿no? De cierta manera, no te había respondido por esta razón y esto, ¿no? Sin embargo, Paurán respondió de una manera, pues, más agradable. ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjense que después de eso, la historia dice que ya Moroni lo entendió y envió a hombres para ayudarle a Paurán y pudieron arreglar todas esas situaciones que pasaban y Moroni y Paurán volvieron a hacer ese match, ¿sí? Pudo haber un perdón y eso no pasó a mayores. Imagínense qué hubiera pasado. Sí, porque Moroni había amenazado a Parán, incluso le había dicho: si no me envías provisiones, yo mismo iré hasta allá con mis ejércitos. ¿Sí? Entonces, todas esas amenazas eran porque Moroni no entendía lo que estaba sucediendo con Paurán. A veces a nosotros, hermanos, muchas de las cosas que llegamos a juzgar o que de las demás personas o que pensamos que los demás están haciendo en contra de nosotros, es porque no conocemos la situación de la otra persona, es porque no tenemos todo el contexto. Y a veces hacemos las cosas tan grandes porque no tenemos y no entendemos esa situación que mi hermano, que mi amigo, que mi vecino o que alguien de mi familia está pasando. Entonces, por eso es muy bueno que tratemos de entender también que las demás personas también tienen desafíos y dificultades para tratar de entender por qué actúan de cierta manera y que a veces no es nada personal contra nosotros, sino que nosotros mismos nos hacemos a la idea de que es algo en contra de nosotros específicamente. Si nos detuviéramos siempre a meditar y a pensar un poquito en eso, muy seguramente muchos de los rencores o odios, porque sí los hay, contra otras personas, no existirían, ¿vale? Entonces, esta fue una de las experiencias de Paurán con Moroni. Quiero platicarles algo que me pasó a mí hace algunos años. Mi suegra tenía una, tiene una planta aquí en México, aquí en el sureste, se llama Nance. No sé si es una frutita pequeñita amarilla. Entonces, en ese Nance llegó una paloma y empezó a hacer un nido. Y nosotros estábamos muy contentos porque veíamos a la paloma que estaba haciendo su nido. Y seguimos todo el proceso, desde que hizo el nido y la paloma se empezó a echar y puso sus huevitos y después nacieron los polluelitos, eran dos, por cierto, y los pollitos empezaron a crecer y platicábamos y decíamos: ahí está la paloma, está cuidando sus
polluelos y va y les trae comida, ¿no? Y los escuchábamos en la mañana y era una experiencia muy padre. Entonces, un día mi suegra me dijo que ya no había visto a la paloma y veía a los polluelos que siempre estaban como un poco inquietos y como hablando, pues, como hablan ellos, ¿no? Entonces me dijo que pensaba que la paloma le había pasado algo, que los había abandonado, que tal vez le había pasado algo a la paloma. No lo sabíamos, empezamos a imaginar muchas cosas. Y yo le dije, pues nosotros en nuestra poca experiencia de cómo funcionaba esto de la crianza de esos polluelos, de las palomas, pues le dije a mi suegra, ¿sabe qué? ¿Qué tal si los bajamos? Los bajamos y los alimentamos nosotros. Entonces ella estuvo de acuerdo. Y lo que hicimos, bueno, lo que hice yo es que los bajé y los puse en una caja de zapatos y empezamos a investigar de qué manera alimentarlos. Pero al día siguiente, sorpresa, me dijo mi suegra, ¿sabes qué? Creo que nos equivocamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije, porque la paloma está allí y está buscando sus polluelos. Resulta, hermanos, que las veces que nosotros pasábamos y que veíamos el nido y que no estaba la paloma, era porque la paloma simplemente seguía buscando comida y pasaba gran parte del tiempo buscando comida para sus polluelos. Pero nosotros juzgamos mal y actuamos de una manera en la que afectamos tal vez a los polluelos. Tuvimos que remediar el daño, ya no los pudimos poner allí. Simplemente buscamos unas mujeres jóvenes que los quisieran adoptar y los alimentaran, porque requiere esfuerzo de estarlos alimentando varias veces al día, estarlos cuidando que no vaya a venir un gato y se los coma. Y listo, después cuando llegara el tiempo de poder liberarlos. No sabemos si creemos que hubiera sido mucho mejor que hubieran estado con su mamá y que su mamá se hubiera encargado, la mamá Paloma, pero tratamos de remediarlo lo mejor que se pudo. Con esto trato de decirles, hermanos, que también, hablando de la misma historia de Paurán y Moroni, que a veces actuamos en base a lo que nosotros creemos y podríamos equivocarnos. Y tenemos que hacer lo necesario para remediar el daño. Nosotros no pudimos pedirle perdón de cierta manera a la paloma, sino vivir con esas consecuencias y solucionar el tema de los polluelitos en esa ocasión. ¿Sale? Hay un cantautor mexicano que se llama Alex Sintek. ¿Alguno ha escuchado hablar de él? Sí. Ok, ok. Y él tiene una canción que se llama Por volverte a ver. Quiero decirles cómo dice una parte de esa canción. Escuchen esto. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Esas dos, ahí se acaba la fin de la cita de la canción. Esas dos fáciles o sencillas palabras que dice es lo siento, o a veces cuando decimos perdón. ¿Sí? Y, y a veces las relaciones se pierden porque fallan o fallaron esas dos palabras, porque no se pudieron pronunciar. Los invito a que reflexionen de cuántas veces hemos perdido relaciones por no poder decir esas dos palabras sencillas, fáciles de pronunciar, y lo importante es que dice, quien las dice primero suele ser quien ama más. ¿Vale? Eh, Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el corazón y mente bien dispuesta? Pues volviendo a lo mismo, hermanos, en la revelación, en Doctrina y Convenios, sección 64, el contexto histórico dice que los miembros de la iglesia, que esta revelación fue dada porque los miembros de la iglesia no estaban perdonando las ofensas de los demás y lo necesitaban para poder progresar y seguir avanzando y estableciendo la iglesia en esos últimos días. ¿Sale? Ahora, quisiera, quisiera decirles bueno, antes de que lo ponga yo, quisiera que abrieran su micrófono, ¿sí?
Que abrieran su micrófono algunos de ustedes y que pudieran decir en una frase la respuesta a la pregunta que voy a hacer. Ahí va. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera demuestro que tengo un corazón y una mente bien dispuesta? O sea, con una frase ustedes digan qué están haciendo para demostrar al Señor que tienen un corazón y una mente bien dispuesta, según lo que ustedes entiendan y sientan en cuanto a corazón y mente dispuesta. Los escucho. Abren su micrófono, lo dicen y lo apagan en una sola frase. El amor que demostramos para los... Ok, gracias. Yo creo que en intentar mejorar cada vez que uno va a alimentarse espiritualmente, buscar lo mejor del Señor y ponerlo en Gracias, práctica. hermano. El amor centrado en Jesucristo. Ok, gracias. Hermano Edwin decía, ok. Ledwin, Led. Ok, ¿quién más? Cuando me olvido de mí, de mis necesidades, de mis desafíos y me preocupo por el bienestar de otras personas. Mm, gracias, Elder. Bien. A ver, uno o dos más. No sean Cuando tímidos. ayudamos sin que nos los pidan. Muy bien. Cuando tenemos disponibilidad, porque a veces decimos que estamos dispuestos y no demostramos eso, sino que una verdadera disponibilidad. Ok, bien. No de dientes para afuera. Bien, es cierto. Acción. Servicio a nuestra capilla o a nuestros hermanos. Gracias, Arturo. Gracias. ¿Alguien más? El aceptar nuestros llamamientos con mucho amor. Bien. Gracias, hermano María. Ok. Miren, muchas de las que ustedes dijeron, yo las anoté aquí. Y demuestro que tengo un corazón y una mente bien dispuesta. ¿Cuándo? Acepto Poner en los y zapatos de los sirvo. demás también. ¿El qué? Perdón, hermano Fausto, no se escuchó. No escuché. Ponernos en los zapatos de los demás. A veces Ok. juzgamos sin saber qué es lo que está pasando con la otra persona. Perdón, que no escucho bien, pero tengo que ponernos en los zapatos de las demás personas, no solamente miembros de la iglesia, sino en general. Porque muchas veces, así como usted dijo lo que le pasó de las palomitas, ¿verdad? Juzgamos sin saber qué es lo que está sucediendo. Y ahí cometemos el error. Debemos recordar que en este caso la otra persona no es el que está pecando, sino nosotros, porque nosotros lo estamos juzgando mal, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, la Es empatía. mi pensar. Bien, gracias, hermano Fausto. Bien, ok. Miren, de los que mencionaron, yo también los escribí aquí, muchos de ellos. Y dice, uno, acepto y sirvo en un llamamiento, ¿ok? Cuando aceptamos y servimos en un llamamiento o asignación, estamos teniendo un corazón y una mente bien dispuestos. Otra que anoté fue, sigo el consejo de mi líder, ¿sale? A veces nos cuesta seguir el consejo del líder porque a veces no es lo que nosotros queremos escuchar o pensamos que nuestro líder se está equivocando. 3, acepto mis errores y los corrijo, ¿sale? Para que el hombre progrese, el hombre hablando del ser humano, me refiero a hombres y mujeres, necesitamos aceptar esos errores y corregirlos, ¿sale? Cuando alguien no acepta sus errores, no va a haber un progreso y va a estar en el hoyo, en ese hoyo siempre, hasta aceptar esos errores. Y el de perdón a los demás, que es una de las cosas en cuanto a esta sección 64. Cumplo con los convenios que hago.
yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho convenios. El solo hecho de haber recibido un bautismo, haber sido bautizados y confirmados en esta iglesia, ya hemos hecho convenios. Por supuesto que los que hemos ido al templo son otros convenios aún mayores. Quisiera terminar con una cita que es del presidente Ox. Esta cita, él la dijo o la ha repetido en varias ocasiones. Yo la he visto en discursos de conferencias, lo he visto en algunas leonas, y es lo siguiente. Dice, sus deseos establecen sus prioridades, sus acciones, y sus acciones determinan su futuro. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Bueno, según esta cita del presidente Ox, son los deseos de nuestro corazón. Lo que deseemos o lo que deseamos es cómo va a ser nuestro futuro. La razón que dice, por la cual le dice el presidente Ox, es porque en base a esos deseos vamos a establecer esas prioridades. Cuando tenemos esas prioridades, vamos a actuar y esos actos van a establecer ese futuro. ¿Va? Entonces, tenemos que cuidar mucho. Mi sugerencia es que cuiden mucho lo que están deseando en este momento. Si en este momento desean algo bueno, muy seguramente cosas buenas van a pasar. Si en este momento desean algo malo, muy seguramente esos deseos malos van a llevar a futuros no muy buenos. ¿Sí? Recuerden eso. Eso es solamente es un recordatorio. Eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Eh, Mi deseo es que también puedan tener ese corazón y esa mente dispuesta. Les vuelvo a repetir, no es fácil, a veces no es fácil. El libro de Mormón enseña que el hombre por naturaleza llegó a ser sensual, carnal y diabólico, y estamos luchando contra eso, ¿sí? Pero sé que es posible, porque el Señor está de nuestro lado, el Señor nos ayuda. Comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y, Amén. y, y empezamos con preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, comentario en cuanto a lo que vimos.